Bien, buenos días. Yo soy Joe Llovera, yo soy coordinador de la Sociedad de Batejat, profesor del Colegio Juan Alarco de Dahmer, ¿no? Y en esta oportunidad a mí me toca abrir el taller explicando de qué trata. Segundo, de qué es el formato, cómo es el formato de debate del cual estamos hablando, y hacer algunos disclaimers, o sea, algunas aclaraciones para tener en cuenta, ¿sí? Eso. ¿Cómo funciona este formato de debate? Eh, Empecemos por lo más básico, ¿sí? Son dos equipos que se enfrentan, ¿ya? Uno a cada lado, el equipo a favor, el equipo... ¿Qué es lo que hace el equipo a favor? O sea, la casa de proposición. Lo que hace es defender la moción. Tendríamos que saltarnos acá a saber qué cosa es una moción. Una moción es el tema o problema que se va a discutir. Por ejemplo, planteamos una pregunta y decimos, ¿en los colegios deberían usar uniformes o no deberían usar uniformes? Y entonces algunos dirán, sí deberían usar uniformes porque de esa manera me identifico con el colegio, etcétera, ¿no? Y otros dirían, pues, bueno, pero el uniforme no me ayuda a estudiar en realidad, ¿no? ¿Verdad? Solo los colegios privados tienen Profesor, propio uniforme. Claro. como dice Leonardo, el uniforme no nos ayuda a estudiar, solamente lo usamos para identificar de colegio y nada más. Para mí estaría a favor de usarlo porque, como ya dijo usted, ayuda a que nos identifiquemos con el colegio y que puedan saber cuando nos vean con el uniforme de qué colegio es, porque si no se pueden confundir. Exacto. Además también... Nos pueden perder. Exacto, si tú estás en la calle puedes ubicarte, ¿no? O sea, hay una cuestión de seguridad muy, muy grande. Ariana, no Claro. sé, la manita levantada. Podrían decir, oye, tú niño, ¿por qué estás entrando acá? Tú no eres del colegio. Exacto, ¿no? Entonces hay una cuestión de seguridad también, ¿no? Y lo otro es, sí, pues no me enseña a estudiar, pero en realidad, yo no voy a la escuela solamente a estudiar, voy a socializar, voy a aprender valores, voy a aprender responsabilidad, etcétera, cosas de esas que también ayudan, pues, ¿no? También es una cuestión de practicidad, ¿no? O sea, imagínate todos los días pensar qué cosa me voy a poner para ir al colegio, ¿no? A veces es un drama, a veces. Y eso, entonces los temas se llaman mociones. Cuando nosotros hablamos de moción es la pregunta, el tema, el problema que vamos a debatir. Y además de los dos equipos existe un tercer elemento que es el panel de jueces, que son las personas que van a juzgar el debate. Entonces tú no te enfrentas a un equipo, de hecho te enfrentas a un equipo, pero tú no quieres convencer a ese equipo de tu postura. Tú lo que tienes que hacer es convencer a los jueces de tu postura. Entonces al equipo no tienes por qué explicarle, no tienes por qué tratar de convencerle de tu postura. Si ellos están a favor y tú estás en contra, poco te ayuda el tratar de convencerlos a ellos. Lo que sí puedes hacer es encontrar sus errores y decirle a los jueces, miren jueces, ¿cómo es que lo que está diciendo no es cierto, o no es importante, o no es muy posible que suceda, ¿no? Es que así los jueces te apoyan más a ti. Uh-huh. En cambio, entonces, como tú tienes más pruebas, así decirlo, de que el otro equipo está equivocado, entonces los jueces te van a apoyar más a ti, te van a elegir a ti, o no sé. Exacto, porque quien determina quién gana no es el otro equipo es, no, ya sé que me convenciste. No, lo que yo tengo que hacer es que los jueces digan, ustedes ganaron por tales razones, ¿no? ¿Y qué es el debate al final? Es una comunicación razonada, es como estamos conversando, pero a esa conversación le agregas razones. En este debate que hacemos, no es tanto nuestras opiniones las que colocamos, sino defendemos ideas, es un ejercicio, es como un deporte. Entonces, yo por ejemplo puedo decir, a ver, hay una moción que dice, esta casa rechaza que las personas traten como seres humanos a los animales. ¿No se te ha dado cuenta que a los animalitos, a las mascotas, les ponen botitas, les celebran cumpleaños, le dan torta de cumpleaños? Sí, ¿no? pero... Noche, ¿ya? Pero, profe, por más de que puedan hacer eso, las mascotas a veces les pueden tratar como si fueran sus hijos, pero no son sus hijos, claro. Son mascotas y no pueden humanizar a un ser que no lo es. No lo pueden obligar a ser alguien que no lo es porque no estaría en su ambiente.
Y si a ti te tocara hablar de que estás a favor de que se humanicen a las Yo sí mascotas. estoy a favor. También se podría decir que depende del animal, de la mascota que tengas, ya que no todas las mascotas son iguales. Quizás a alguna mascota le puede gustar eso, y también las personas tienen un cierto sentimiento por el animal que están cuidando, ya que le llega a dar cariño, y entonces no es que sean sus hijos, pero lo ven como sus hijos, y no es nada malo que los vean como sus hijos. Simplemente es bueno que les demos el espacio de las mascotas, pero que a la vez estemos con ellas. Bueno, yo algo que podríamos decir a favor, creo que es porque a veces cuando las mascotas las tratan como lo que son, ¿no? Muchas veces hay gente que las maltrata, porque, por ejemplo, no les dan de comer por días, o no les ponen agua, no los sacan a pasear, cosa que a un hijo sí lo hace. O sea, tú te levantas y le preparas el desayuno a tus hijos, les das de comer, revisas si se ha lavado los dientes, si se bañó. En cambio una mascota no, tipo, muchas veces las tienen muy abandonadas, o las tienen porque sí, quizás fue un regalo de cumpleaños y listo. Exacto. Yo creo que hace que las personas sean más responsables, probablemente. ¿Sí? Pero algunas personas no hacen eso y sí las tratan bien. Ah, claro. Cierto, eso es lo bueno. Ya. Entonces, si se dan cuenta, se puede discutir desde ambos lados. O sea, yo puedo estar a favor de esa decisión, puedo estar en contra, pero yo tengo que encontrar. El ejercicio que vamos a aprender nosotros es a descubrir que cada punto o cada idea se puede discutir desde ambos lados, ¿sí? Pero dense cuenta, para terminar con este punto, son dos equipos de 3 personas cada uno, ¿ya? Un equipo está a favor, otro está en contra, ¿ya? El que está a favor defiende la moción, el que está en contra ataca la moción, o sea, está en contra de esa moción, ¿no? ¿A quién hay que convencer? No al equipo contrario, sino más bien al panel de jueces. Ya, ¿cómo funciona el debate? Nosotros vamos a tener un tiempo en este torneo, en este taller, de 5 minutos como máximo para explicar algo, ¿ya? Así como ustedes intervienen en estas ocasiones, en un formato de debate, en un debate, que solo tienen la oportunidad de intervenir una vez, ¿no? Y algunas veces en particular, ¿sí? No, o sea, no es que puedan, no es una conversación, es un tiempo en donde cada uno va a tener que hablar y tiene que administrar ese tiempo. No solamente administrarlo, sino también tiene que saber qué decir en ese tiempo, porque después es la única oportunidad que tiene para hablar, en muchos casos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienes? Como máximo 5 minutos. Yo puedo intervenir e interrumpirlo brevemente por 15 segundos, pero no siempre, ¿sí? Con el POI, profe. Ajá, exacto, eso lo vamos a ver más abajo, ¿sí? 3 cosas acá. La primera es que cada equipo tiene 5 minutos como máximo para hablar. Si yo hablo 1 minuto ya perdí, no, porque lo importante es qué cosa dijiste en ese minuto o en esos 2 minutos, ¿no? Pero obviamente es mucho más efectivo cuando yo tengo 5 minutos para explicar muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué 5 minutos? Porque estamos empezando y de alguna manera 5 minutos para muchos debe ser un montón de tiempo, ¿sí? Cuando empieces a debatir te vas a dar cuenta de eso, ¿sí? Es decir, sé que hablé un montón, pero en el tiempo dice que solo hablé 2 minutos. Luego vamos a ver cómo eso se amplía. Segundo, es que hay un cuarto discurso. Este cuarto discurso son discursos que se llaman de conclusión o réplica, ¿ya? Esos discursos los puede hacer, si se dan cuenta, por ejemplo acá, la primera persona que inicia el debate, que se llama primer debatiente, primer orador, o el segundo orador. No puede hacerlo el tercero. La tercera persona no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque hablaría 2 veces y eso es como darle, no sé, pues un montón de tiempo para una sola persona. Entonces lo puede hacer la primera o la segunda persona de cada equipo, ¿ya? Ahora, y además, no solamente puedo hablar en ese momento, sino también puedo intervenir con algo que se llama punto de información, que es una pregunta o una refutación, o sea, una crítica al equipo contrario mientras está hablando, ¿no? Mientras está hablando tú puedes decir, no, pero es que lo que pasa es que no es tan cierto por tal y tal cosa. Obviamente para eso hay pasos, ¿no? Yo tengo que levantar la mano, la persona te dice, ya, acepto tu punto de información o tu pregunta,
y la dices. Tienes un tiempo para hacerlo, eso lo vamos a ver más adelante cuando ya hablemos de debate como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la primera persona? Encuadra la moción. ¿Qué cosa es encuadrar? Lo vamos a ver más adelante, pero es como explicar de qué trata la moción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que saber exactamente de qué trata. Pues, por ejemplo, si hablamos de clonar, ¿no? Prohibir la clonación, probablemente hablemos de clonación humana, ¿no? Pero como no me dice qué es clonación humana, tengo que ser más específico o específica para decirlo. Segundo, tengo que presentar mis argumentos y por lo menos desarrollar uno. Mis argumentos son 1, 2, 3 y voy a desarrollar el primero, esto. En el equipo de en contra, lo que tiene que hacer es aceptar o no esa explicación de qué trata el debate, ¿sí? Refutar al equipo contrario y después presentar sus argumentos y desarrollar por lo menos uno de ellos. Ya, Shaneri está levantando la mano y después Fabio. Dime, Shaneri. Le quería preguntar si, por ejemplo, para dar una opinión, ¿no? Por ejemplo, están hablando en el podio y hay otra persona de la cámara contraria que quiere dar su opinión o preguntar algo. Entonces, esa persona le da la palabra a la persona que está en el podio o le da la palabra a los jueces. No, es la persona que está hablando, la que está en el podio, la que puede darle la palabra. Si quieres, no le das la palabra también, porque probablemente tengas muchas cosas que explicar, ¿no? Y de pronto no puedas tú, ¿cómo se llama?, tener el tiempo para responderle, o sientas que te va a interrumpir, ¿no? O sientes que te interrumpe, ¿no? Pero sí, la persona que está hablando es la que da la palabra, no son los jueces. Fabio, dime. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si me paso del tiempo y no me dicen nada? ¿Pierdo puntos? No, normalmente te dan 5 minutos. Hay como espacio donde te dicen, ya pasó 1 minuto, o ya te dicen, te falta 1 minuto. Cuando te llegas al tiempo, por ejemplo, de 5 minutos, te dan 15 segundos y te dicen, ya son 5 minutos y tú tienes 15 segundos para terminar tu idea. Luego de eso, los jueces sueltan sus lapiceros o sueltan lo que están haciendo para escribir y ya no te escuchan. Todo lo que digas ya no va a ser anotado. Entonces, ya está de más que sigas hablando, ¿no? Pero incluso si ya estás en el minuto 5 con 20 segundos, ya te interrumpe y te dices, ¿sabes qué? Ya acabó tu tiempo, disculpa, gracias por tu discurso, listo, ¿no? Pero ya no te escucha. Después del minuto 5 con 15 segundos, que son 15 segundos como para darte para que cierres, después de eso ya no te escucha. Entonces ya no es necesario seguir hablando durante ese tiempo. ¿Qué pasa si hago menos tiempo? Pues nada, ese tiempo que falta ya lo perdiste, ya no lo puedes recuperar, ¿no? Bianca, dime. ¿Qué sucede si alguien interrumpe el tiempo de otra persona? De repente empieza a hablar, uno es que yo como la persona que está hablando le puedo decir, sabes que no me interrumpas, y sigo hablando. El ejercicio del debate es que yo pueda escuchar a esa persona, y si yo tengo una crítica a decirle, tengo que solamente levantar la mano o poner POI. La palabra POI significa punto de información en inglés, ¿no? Point of information. Entonces, eso, no tengo que escribirle una pregunta, simplemente tengo que decirle POI o levantarle la mano, ¿sí? Una vez eso dice, ya, te concedo, explícame qué quieres decirme o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí recién tú preguntas. Obviamente yo tengo que esperar a que me diga las cosas, ¿no? Y luego de eso, en 15 segundos tengo que decir mi punto y ya. ¿Por qué? Porque obviamente tiene un tiempo para el explicar, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven esos puntos de información? La persona del equipo contrario que hace la pregunta o hace la crítica, le sirve para evidenciarle al juez, mira cómo se está equivocando. Mira cómo lo que dicen no es tan cierto o no es tan importante. Por eso. Pero segundo, para la persona que está hablando, es una oportunidad para saber qué está tratando de defender el otro equipo, ¿sí? Porque con esa pregunta me doy una idea de lo que quiere defender. Y ya le puedo adelantar que eso que va a defender no es tan cierto o lo puedo criticar desde ese momento, ¿no? Entonces es una buena defensa si es que yo tengo un punto de información,
¿no? Muchas veces uno piensa que el punto de información es como un examen, o sea, como que te pregunta, no le voy a preguntar, por ejemplo, qué sé yo, si estoy hablando de la humanización de los animales, por ejemplo, de las mascotas, no le puedo decir, ¿cuánto es el porcentaje máximo de personas que sufren de mascotas que sufren estrés en el mundo? No lo sé, pero sé que son varios, ¿no? O sea, no tengo por qué saber un dato de eso, porque no es como una pregunta de examen, es como una crítica o es una aclaración, ¿sí? Mira, pasamos a los segundos discursos, ¿sí? El 3 y el 4 básicamente hacen lo mismo. Refutan el equipo contrario, las críticas que le han hecho a su equipo, las defiendo, las vuelvo a reconstruir, ¿no? Trato de evidenciar esas críticas, responder esas críticas y termino de presentar mis argumentos, ¿no? Ambos equipos hacen lo mismo. Los terceros oradores hacen lo mismo. Refutan todo lo que dijo la cámara contraria y reconstruyen, o sea, responden a las críticas que les han hecho, pero ya no pueden presentar más argumentos. Lo que sí pueden hacer es comparar. Mire, juez, cómo es que este equipo nos dijo esto y nosotros dijimos esto diferente y lo nuestro es más importante por tal y tal cosa, o lo nuestro es más posible por tal y tal cosa, ¿no? Ahora, y por último, los cuartos discursos son de menor tiempo, son de 3 minutos cada discurso, y en este yo me voy a comportar como si fuera una persona jueza, ¿sí? ¿Cómo es eso? Yo voy a decir, señores jueces, nosotros ganamos el debate por estas razones, ¿no? Primero explicamos esto y demostramos esto y dijimos que esto está cierto, ¿no? El equipo contrario no logró hacer esto, cuando nos refutó dijo tal o cual cosa, pero entonces es como una explicación de por qué yo gané el debate, una explicación a partir de razones. No puedo decir yo gané el debate porque yo hablé 4 minutos y el equipo contrario solo habló 2, entonces por lo tanto ya gané, ¿no? No funciona. ¿Sí? Eso no es cierto, ¿no? Ya. Lo que sí es cierto es que yo puedo decir en función a los argumentos, ¿no? En este argumento me dijeron tal cosa, o esta opinión, o esta razón, ¿no? Pero entonces, esta forma de poder hacer los roles es muy importante para poder tenerla en cuenta. Nos faltan solamente 2 cosas para terminar acá, ¿sí? La primera de ellas es darnos cuenta de qué es una emoción y cómo funciona una emoción, ¿sí? Mira, ¿qué es la emoción? Es el tema que se va a debatir, es una problemática, ¿ya? Es una situación que genera un problema o afecta a las personas y que el debate lo va a resolver. ¿Cómo lo va a resolver? Tanto con posturas a favor o en contra. Mira, acá hay una moción, ¿sí? Acá dice, esta casa apoya la implementación de Radio Taiso en las escuelas públicas de Latinoamérica como práctica diaria de actividad física. ¿Qué cosa es Radio Taiso? Radio Taiso es una actividad física que se hace en Japón, que es una serie de movimientos, ¿no? Como de calentamiento. Profe, se hacen en las escuelas, parques y otros lugares para ejercitar el cuerpo. Ajá, exacto, sí. Entonces, eso es una costumbre japonesa, ¿sí? Se hace a principios de la mañana y lo hacen las empresas, las escuelas, y son una serie de movimientos. Busca tu Radio Taiso y te vas a dar cuenta que dura 3 minutos y eso. Ya, eso, el tema es, yo voy a apoyarlo. Entonces, yo como equipo a favor, voy a decir, sí, yo quiero que esto suceda en las escuelas públicas de Latinoamérica, ¿ya? Y el equipo en contra dirá, no, yo no quiero eso, ¿ya? Cada uno dará sus razones. Entonces, si te das cuenta, S significa esta casa. Puedes encontrar también SSQ, que creo que en este torneo no tenemos esto. Esta casa, considera que, ¿sí? Simplemente es un encabezado. El siguiente es un verbo. De toda la moción, la palabra más importante siempre es el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es la acción que yo voy a hacer. Y además, este verbo lo que me dice es la postura. Por ejemplo, el que está a favor dirá, yo apoyo. El que está en contra dirá, yo no apoyo, ¿sí? Entonces, si tú encuentras el verbo en una moción, en un tema, porque estos son como frases que tú tienes que ponerte a favor o en contra, ¿cómo vas a saber en qué estás a favor o en qué estás en contra? Con el verbo. Esta casa apoya, entonces yo a favor apoyo, en contra no apoyo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no apoyo? Tendré mis razones. ¿Por qué apoyo? Tendré mis razones. ¿Qué voy a apoyar? Eso es el complemento. Esto es casi comunicación, ¿sí? La implementación de Radio Taiso en las escuelas públicas. O sea, que se haga eso, que se hace en Japón, pero que se haga en escuelas públicas de Latinoamérica. ¿Y para qué lo voy a hacer? Como una práctica diaria de actividad física.
¿sí? Entonces, no, aparte de educación física, aparte de campeonatos, aparte de talleres, quiero que esto se haga en la escuela, ¿sí? Además hay una información previa, porque si yo no sé qué es Radio Taiso, pues la moción me lo va a decir. Normalmente se hace eso, ¿sí? Mira. Ahora, si yo conozco esta estructura y encuentro el verbo, puedo saber qué es lo que se va a debatir. Lo que se va a debatir se llama espíritu de la moción, ¿ya? Acá hay varios tipos de emociones, son 4, esto lo vamos a pasar rapidito porque lo importante aquí es que ustedes sepan cómo son qué es lo que uno hace en una moción, ¿no? Más que de qué tipo de emoción se trata, ¿ya? 1, hay emociones que se llaman políticas. Políticas, ¿por qué? Porque implican como acciones, leyes que un gobierno, una institución va a hacer. Por ejemplo, asumiendo que es posible, esta casa implementaría el sistema de boscos en las escuelas de Latinoamérica. Los boscos son como monedas imaginarias. Tú te portas bien, te damos una moneda. Son las monedas que se daban según en parroquias por San Bosco. Ajá, exacto. Es como en Harry Potter, no sé si te acuerdas tú la película Harry Potter, te ganas Sí. una copa a fin de año y te dice 50 puntos por responder bien, 50 puntos, ya, eso es más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, eso es una moción política. Ahora, yo lo implementaría. ¿Por qué lo implementaría? ¿Cómo lo haría? ¿De qué forma? Hay que explicar eso a través de un plan de gobierno, ¿sí? Luego, acá hay mociones de actor. Esta moción la vamos a debatir también, ¿sí? Imagínate que tú eres Barbie, o imagínate que eres Barbie, ¿no? O Ken, o algún personaje Barbie, y estás en Barbilandia, ¿no? Entonces, en ese mundo, todo es perfecto. Pero si tienes la posibilidad de ir al mundo real para siempre, yo lo haría. ¿Por qué me iría al mundo real? ¿O por qué me quedaría en Barbiland? Igual acá, por ejemplo, esta casa se siente orgullosa de ser parte de la generación alfa. ¿Qué es la generación alfa? Son las personas nacidas del 2010 en adelante. Entonces, yo soy de la generación alfa. Yo, por ejemplo, como profesor, no lo soy. Yo no podría sentirme orgulloso de esa generación porque no soy de esa generación. Bien, esos son tipos de emociones donde yo como actor tengo que definir, yo soy esa persona, me pongo en ese lugar, en ese papel y trato de pensar como esa persona, ¿no? Luego están las mociones de análisis, que son en donde yo tengo que buscar cosas a favor o en contra en función de los beneficios o perjuicios que dan, como si fuera una persona externa. Y después hay mociones mixtas, ¿no? Por ejemplo, esta es una mezcla de emoción política. Si yo encontrara una Death Note, lo usaría personal y anónimamente para combatir el crimen en el mundo, como en el anime, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá yo tengo que pensar cómo es que utilizaría esa Death Note, en qué momento lo haría. Bien, esta es como la última parte, ¿ya? Esto de acá se llama construcción de casos, y la construcción de casos es como para poder nosotros defender en el debate qué es lo que debemos hacer, ¿no? Ahora, normalmente esta parte de encuadrar, ¿no?, en función del primer discurso. La primera persona que va a hacer el discurso va a tener que, o la primera persona que va a iniciar el debate, en la cámara de proposición o el equipo a favor, tiene que hacer todo este encuadre, ¿no? También lo puede hacer el equipo contrario, ¿no? La casa de oposición también puede hacer una suerte de explicación de qué trata la moción, porque habría que explicar bien de qué trata la moción, ¿sí? Entonces, nosotros antes de buscar argumentos a favor o en contra, primero tenemos que entender de qué trata la moción, porque si no la entendemos podemos decir cualquier cosa que, 1, no es tan cierto y 2, no es tan importante. Vamos a ver qué es un encuadre, qué es definición de términos, establecer un status quo, o sea, un contexto. Creo que sí sabes qué es un contexto, ¿no? Por ejemplo, te cuentan un chiste y tú dices, ya, pero dame contexto para saber dónde está lo gracioso, ¿no? Básicamente el encuadre es de qué vamos a debatir, porque hay que encuadrar, o sea, a ver, esto creo que se explica mejor con una imagen, ¿ya? Esto es un encuadre. ¿Qué cosa es un encuadre? Dense cuenta que hay un paisaje bonito de las montañas, ¿correcto? Pero un encuadre es como cuando yo tomo una fotografía y digo, no voy a tomar todo el paisaje, quiero tomar solamente de las montañas, ¿no? Y dense cuenta cómo acá yo puedo tomar de las montañas, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Y digo, esto de acá es lo que yo quiero tomarle como foto. En un debate, tú vas a hablar, por ejemplo, de los uniformes escolares, pero entonces tú quieres encuadrar de qué exactamente vas a hablar de los uniformes escolares, ¿ya? Entonces, en un debate yo lo que voy a hacer es de todo el tema que voy a hablar, lo voy a reducir, lo voy a como limitar, encuadrar, como si fuera una fotografía. O de repente, por ejemplo, yo quiero hablar
no, o quiero tomarle foto no a todo el paisaje, sino a esta pequeña villa que está aquí abajo, estas casitas que están acá, y le tomo foto a eso, ¿no? Entonces, un encuadre es como limitar un espacio para saber de qué voy a debatir. Profe, entonces, por ejemplo, en una moción en la que diga, por ejemplo, la clonación, tú podrías definir exactamente a quiénes, por ejemplo, a animales o a personas. Exacto, porque si yo puedo decir, yo voy a clonar animales, entonces sobre eso voy a debatir. O yo voy a clonar personas, eso es lo que yo voy a debatir. Bien, vamos a ver cómo es un encuadre. Por ejemplo, vamos a utilizar para todo este ejercicio esta moción, que es la primera que van a debatir el día jueves de la otra semana. Dice, esta casa apoya la implementación de Radio Taizo en las escuelas públicas de Latinoamérica. Aquí hay un ejemplo y acá dice cuál es la información. Dice, el Ministerio de Educación ha promulgado una norma por la cual las escuelas deben garantizar un tiempo para la realización de actividad física todos los días durante el horario escolar para cada estudiante. Dicho sea de paso, esa es una noticia del año pasado del diario El Peruano, aquí en el Perú. Y después dice, Radio Taizo es una actividad de origen japonés que se realiza en las escuelas, parques y empresas como práctica cotidiana, en la cual consiste en ejercicio de estiramiento, calistenia y acompañamiento de nota musical. ¿Ya? Eso es Radio Taizo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues hay que hacer Radio Taizo en las escuelas públicas. Primero hay que definir conceptos. ¿Qué conceptos quiero definir para no tener problemas? Implementar. ¿Qué significa implementar? Consiste en que se ejecute alguna medida, alguna acción que se va a realizar. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer de que ese Radio Taizo se haga en mi escuela, ¿no? Luego, ¿qué son las escuelas públicas? No tengo que explicar qué es una escuela, sino cómo son, ¿no? Son instituciones educativas administradas por el Estado y tienen ciertas limitaciones y materiales limitaciones materiales y de calidad. O sea, no tienen las mejores digamos, los mejores equipos, las mejores carpetas, etc. ¿Y qué cosa es actividad física? Pues se refiere a todo movimiento corporal que sirve sobre todo para mejorar la salud física y mental, ¿no? Son términos que yo quiero definir. Ahora, estos términos, en un principio sí es bueno definirlos, pero con el paso del tiempo ustedes los van a utilizar dentro de sus argumentos, así que también con eso pueden ganar tiempo, ¿no? Y una reserva viene a ser algo así como, de esto no voy a debatir o voy a específicamente hablar sobre esto, ¿no? Obviamente, para poder hacer Radio Taizo no es que yo lo ponga y la gente va a hacerlo, sino que va a haber una previa capacitación y después se va a hacer por aulas o en momentos libres. No es que voy a interrumpir las clases. Ya con eso estoy diciendo qué es lo que no voy a hacer, ¿no? Entonces, eso me sirve, ¿por qué? Porque probablemente el equipo contrario me diga, no, es que vas a interrumpir clases. No, ya te digo que no voy a interrumpir clases, ¿no? No, es que nadie sabe usar Radio Taizo. Ya te estoy diciendo desde antes que me digas, estoy diciendo de que voy a capacitar, voy a enseñarles a profesores y a estudiantes, ¿no? Eso es una reserva. Esto es el status quo, ¿no? Si hablamos de escuelas públicas, por ejemplo, esto es una escuela pública. Característica de una escuela pública, tiene mucho alumnado. Este es el Colegio Argentina, así es una actuación en el Colegio Argentina. Es un montón de gente y el colegio es más o menos reducido. Hay colegios, por ejemplo, que están en el campo, ¿no? En donde pues tienen esta infraestructura como un poco media, así como la que está acá, pues media derruida, por ejemplo, ¿no? Las carpetas son muy simples, etcétera, ¿no? Otra cosa es que normalmente están bien, las personas están la mayoría del tiempo sentadas, ¿no? Entonces, eso, se hacen actividades de deporte, ¿no? Y de pronto también algunas veces se hace algo al aire libre, ¿no? Estas son características de una escuela pública, ¿no? A eso le llamamos status quo, a cómo es el contexto, cuál es esa problemática que me plantea el debate. Una es que existe un interés por mejorar la actividad física. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la salud mental. ¿Qué ha hecho la escuela hasta hace poco? ¿No? La escuela, ¿qué hace? Pues el curso de educación física, por ejemplo, que es algo que ya existe. Existe algo que se llama pausas activas, por ejemplo, el hecho de detenernos para estirarnos, por ejemplo, ¿no? Talleres de deporte y danza, ¿no? Además también otras cosas, ¿no? O sea, todo eso se hace. Ahora, en este punto tendríamos que pensar qué cosas pueden ser a favor o en contra, qué cosas van a chocar. Por ejemplo, la actividad física. Uno se preguntará, ¿la actividad física mejoraría con Radio Taizo, sí o no? Podríamos decir que sí. Esto mejoraría la salud física también. ¿Qué beneficios trae o qué perjuicios traería?
¿no? Entonces, esas preguntas las podemos ir haciendo y las podemos ir anotando, porque de esa manera podemos empezar a desarrollar argumentos. Pero básicamente el status quo es el contexto, la situación en la que se desarrolla el problema. ¿Cuál es el problema que me plantea la Radio Taizo? ¿Qué quiere solucionar Radio Taizo? Por ejemplo, en este caso, Radio Taizo quiere promover la actividad física para obviamente mejorar la salud de las personas. ¿Por qué? Porque las personas, como siempre están sentadas, lo que se busca es que se muevan, pues, ¿no? Para evitar problemas de obesidad, problemas cardíacos, problemas de simplemente estar en un solo sitio, etcétera, ¿no? Entonces una persona se estresa mucho si está sentada mucho tiempo, por ejemplo. Ya, a eso se refiere con el status quo. Mira, acá dice definir personajes. No sé si ustedes conocen esta historia. ¿Alguien sabe cómo se llama la obra? Pero sí, el Mago de Oz. Claro, ese es el Mago de Oz. ¿Ya? En el Mago de Oz, ¿quién es el personaje más importante? ¿El Mago de Oz? No, lo más importante es la chica. Ya, ¿cuál chica? ¿La que está de verde acá, bonita? No, ajá, Doro. Está agarrando el perro. la que está agarrando el perro. ¿Sí? Ella es el personaje importante. Hay otros personajes que hay que tener en cuenta, pero si yo, por ejemplo, hablo de quién es el actor principal o la actriz principal, pues Dorothy. Ya, ¿esto qué tiene que ver con el debate? Pues en el debate hay muchos actores, pero ¿quién será el actor principal, por ejemplo, en Radio Taizo? Si yo quiero aplicar estos ejercicios, ¿quién va a ser las personas que van a beneficiarse o perjudicarse? Nosotros, Los niños, Los estudiantes. los estudiantes. Profesores practicarán Radio Taizo, probablemente enseñarán, pero no son los que van a practicar todos los días. Pero aparte también están enseñando, o sea, que están enseñando también lo hacen. Claro, pero la persona más beneficiada o más afectada, ¿quién sería? Son los niños. Los por niños. lo tanto, se Exacto. tiene que ver qué beneficios me da el Radio Taizo para los niños. Exacto, ¿sí? Entonces yo, si por ejemplo hago un argumento que habla sobre el beneficio que va a traer Radio Taizo a los padres de familia, ¿es válido? No, yo no sé porque no me sale historia. Padres no van a la escuela. Podríamos explicar también algo de que los padres de familia se sentirán más tranquilos al ver que sus hijos tienen una mejor condición de salud gracias al Radio Taizo. Pero siempre guiándolo hacia el actor principal o la actriz principal, ¿sí? Entonces dense cuenta que sí existen otros actores, ¿no? Por ejemplo, la escuela, los profesores, etcétera, pero el mejor argumento va a ser el que se va a dirigir sobre todo al actor principal, ¿no? Entonces, El protagonista. exacto, ¿no? Entonces, eso va a pasar con definir actores. Por ejemplo, acá vamos a hablar de que existen los estudiantes, las escuelas públicas, la comunidad educativa, que son docentes, auxiliares, padres de familia, etcétera, y todos ellos se van a beneficiar. En la medida que yo tenga mucho más personas beneficiadas, mi argumento va a ser mejor, ¿sí? Ya. Ahora, pero obviamente, si yo digo, los padres se van a beneficiar, los auxiliares se van a beneficiar, los docentes se van a beneficiar, las escuelas públicas se van a beneficiar, y no toco a los estudiantes o los estudiantes los explico menos, entonces yo puedo ahí, de alguna manera, estar en desventaja. ¿Por qué? Porque al final lo que busca Radio Taizo es cómo estos estudiantes se van a beneficiar. ¿Qué pasa si en la casa contraria me dicen, no se van a beneficiar y me explican mejor cómo es que los estudiantes se beneficiarían con otras cosas, ¿no? Entonces ahí yo estoy empezando a perder el debate, ¿no? Entonces dense cuenta de que si yo me enfoco en los estudiantes y debato de los estudiantes, pero además debato de otras personas o explico de otras personas que también se van a beneficiar, pues mi argumento y mi caso va a ser mucho mejor. Pero entonces tendría que definir quiénes son esos actores, ¿no? Ahora, no solamente son personas, porque por ejemplo las escuelas también son actores. Ahora, mira, date cuenta de lo siguiente, ¿sí? En este juego, ya, gana quien hace que este pañuelo se quede de su lado, ¿sí? La métrica es como el criterio, ya, que se va a decidir por el cual, si yo demuestro que eso es cierto, yo gano el debate. Por ejemplo, en Radio Taizo, ¿cómo ganaría el debate? Demostrando que Sobre todo, la métrica tiene que ver en qué mundo está mejor, en un mundo donde simplemente el Radio Taizo o en un mundo en el que no. Correcto, sí. Entonces, si yo demuestro que con mis argumentos
a favor de Radio Taiso, las personas van a estar mejor, bien. Si yo demuestro que sin Radio Taiso las personas van a estar mejor, entonces gano el debate, ¿sí? Entonces, ese es el punto en donde si yo estoy a favor o en contra, puedo ganar o no ganar el debate. Eso es más o menos la idea, ¿sí? Profe, en el debate no es tanto quién tenga la razón, porque al final ambos tienen la razón, sino quién explique mejor, ¿no? Sí, al final es eso, o sea, es quién demuestra en qué lado está mejor estos actores, ¿no? Entonces, ahora, para ir terminando, es como un juego de la cuerda. Y al final del debate, tú te quedas con ese criterio, entonces ya ganaste el debate, ¿no? Y la carga de la prueba es lo que yo voy a demostrar con mis argumentos, para que mis argumentos tengan coherencia, ¿no? Entonces va por ahí. Te explico qué es un plan de gobierno. No sé si tú te has dado cuenta que en tu colegio existe algo que se llama alcaldesa escolar. Ah, sí, la alcaldesa escolar es para que esa alcaldesa pueda hacer cosas para el colegio. Y siempre promete cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con la mayoría de alcaldesas que promete cosas que no puede cumplir? Una alcaldesa que estaba en mi colegio pasado había prometido que iba a poner más horas del recreo, como 1 hora. Y no. Nos mintió a todos. Sí. Profe, en ese caso que acaba de decir mi compañera, también nosotros nos tenemos que dar cuenta, porque ya estamos como en una edad en la que nuestros profesores nos deberían de enseñar que también es votar por lo posible, por lo que nosotras creamos que sí se puede llegar a cumplir. Exacto. No podemos, claramente quizás no se puede cumplir el poner 1 hora de recreo, ya que tenemos que hacer otras horas de clases y pues quizás para algunos profesores o para directores o cosas así no les parezca una muy buena idea poner 1 hora de clases. Entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta que no es votar por a nosotros nos gusta, sino es votar por lo que nosotros creemos que se pueda hacer. Y ahí va mi punto, o sea, el plan de gobierno es una forma de explicar cómo sí es posible de que algo se realice. Por ejemplo, no en todas las mociones tengo que hacer un plan de gobierno, pero en Radio Taiso podría explicar, mira, esto se va a hacer, como dura 3 minutos, va a ser a inicios de clase, los 3 primeros minutos, o los 3 últimos minutos de clase. Entonces, de esa manera no perdemos tiempo, ¿no? Se hace el ejercicio y se hace un hábito. Y ya está, ahí hay una explicación. ¿Quiénes lo van a realizar? Pues lo pueden realizar los profesores de educación física, que son los que hacen ejercicios, y ellos van a enseñarles tanto a profesores como a los estudiantes. Y esto, al generarse un hábito, ya no va a ser tan pesado y tal, bla, bla, bla. Entonces, explico en forma detallada, porque cuando no lo hago, me sale como la alcaldesa que me dice, pues, vamos a colocar, pues, 1 hora de recreo. Pero como no lo explico, entonces, si yo pregunto, ¿y cómo vas a sacar 1 hora si nadie quiere darte 1 hora? Entonces, ahí es donde, si yo lo explico, entonces va a ser más posible de que me crean. Lo que nos han enseñado, bueno, en mi colegio en la que yo estudio, nos han enseñado que siempre tenemos que preguntar, no siempre, sino es bueno que preguntemos con qué van a sacar la plata para hacer lo que están diciendo. Claro, todas esas preguntas que uno se hace con las alcaldesas es lo mismo que tú tienes que hacerte para este plan de gobierno. Eso es más o menos. Si te das cuenta, en la parte izquierda dice eso. Dice, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Dónde lo voy a realizar? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Con qué dinero lo voy a hacer? Esas preguntas, cuando tú las respondes, formas un plan de gobierno, ¿sí? Ahora, para terminar, acá vamos con esto, ¿sí? Los argumentos, que ya es lo último, que es un tema aparte, ¿no? Es plantearse, pues, por qué estoy a favor o en contra de la moción, ¿no? Y entonces cuando yo me pregunto por qué estoy a favor o en contra, pues salen los argumentos. Ahora, ¿de dónde salen los argumentos normalmente? Salen de la métrica. Yo digo, ¿por qué debería ganar el debate? Porque trae mayor salud. Y eso, no sé, creo que ya hemos hecho bastantes preguntas. Entonces, nada, gracias por haber participado, por haberse inscrito, y no se olviden, pues la siguiente semana, el día jueves podamos estar otra vez, ¿sí?